Protección presenta el streaming de mercados Proyecciones Económicas 2015 con el vicepresidente de inversiones Omar Rueda Galvis. Es tiempo de cambios, repensar y planear. Protección, pensiones y cesantías. Muy buenas tardes. En nombre de Protección les damos la bienvenida a nuestro primer encuentro vía streaming de este año. Arrancamos 2015 con grandes expectativas en la consolidación de nuestro modelo Wealth Management Protección, que incluye, además de soluciones para la gestión de las inversiones y el ahorro, un acompañamiento integral en la gestión de su patrimonio, incluyendo soluciones de seguros, créditos y planes para el retiro, así como la más completa orientación financiera, tributaria y pensional. Su participación es muy importante para nosotros en esta videoconferencia, así es que durante todo el transcurso tendremos un chat habilitado en sus pantallas en la parte inferior. También pueden plantear sus inquietudes a través de Twitter en @protección. Comencemos entonces contándoles que las 5 personas que se comuniquen en esta videoconferencia tendrán un obsequio, un kit de protección. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Le doy la bienvenida a Omar Rueda Galvis. Él es vicepresidente de Inversiones de Protección, experto en los temas de inversiones y mercados que hoy nos convocan. Omar es administrador de empresas de la UNAP de Bucaramanga, especialista en economía de los Andes, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, más de 24 años en el sector financiero, los últimos 15 años en protección. Omar, gracias por este espacio, por acompañarnos y sobre todo por esas inquietudes que sé que nos van a formular y que vamos a estar respondiendo durante esta hora. Paola, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados y esperamos que el día de hoy podamos resolver muchas de las dudas que ustedes tienen sobre las inversiones que vamos a ver para el 2015. Empecemos entonces inicialmente con ese contexto. ¿Qué nos deja el 2014? El 2014, Paola, arrancamos con un año muy volátil. Realmente cuando nosotros arrancamos un año empezamos a mirar cuáles son los riesgos que nosotros tenemos. Y en el año arrancamos con 3 riesgos. Un riesgo geopolítico, un riesgo político y definitivamente un riesgo de los bancos centrales. Eso sí, la sorpresa del año, cosas que nosotros no estábamos esperando, era que hubiera unos muy buenos retornos en los bonos o en la deuda, especialmente en los países desarrollados. Básicamente con esto quiero decir es que en el caso de los bonos de la Fed o de los de Estados Unidos estábamos esperando que las tasas terminaran, los bonos de 10 años a tasas de 2,5 a 2,80, pero nos fuimos encontrando de que estas tasas terminaban el año por debajo. Igualmente en los países desarrollados, básicamente en Europa, encontramos países como España, Alemania, Italia, donde las tasas de interés lo único que hicieron fue caer. Una gran demanda que hubo sobre las tasas y por eso creemos que es una de las grandes sorpresas que vimos en los países desarrollados con las caídas de las tasas. 2, lógicamente, nada de lo que nosotros estábamos esperando y creo que nadie en el mercado lo esperaba, era básicamente la caída del precio del petróleo. Y esta caída del precio del petróleo, la devaluación que tuvimos especialmente en aquellos países productores como nosotros. Cuando estamos hablando de tasas de interés, nosotros en el caso colombiano pues estábamos esperando que los emergentes realmente no dieran muchos retornos, cosas que sucedieron. Y básicamente, ¿qué sucedió en el 14? Más o menos entraron a los países emergentes, según unos datos de JP Morgan, equivalente de más o menos unos 13 billones de dólares. Normalmente el promedio era de 40 billones de dólares. Entonces vemos que al emergente no entró, pero a los países desarrollados sí entraron muchos flujos. Paradójicamente estamos hablando, bajaron las tasas de desarrollados, subieron el caso de los emergentes. Y una sorpresa adicional en el 2014, que ya veníamos viendo en Japón haciendo los famosos QE, Japón vino con una sorpresa adicional. Y esa sorpresa adicional fue que le permitió a los fondos de pensiones de ese país empezar a invertir en acciones y les duplicó lo que ellos deberían invertir, tanto local como internacionalmente. Esto pues les empezó a dar soporte al mercado. ¿Cómo terminó el 2014 cuando estamos hablando a nivel de acciones? A nivel de acciones, entonces estamos viendo que Estados Unidos terminó a niveles de rentabilidad más o menos del 11.4. Cuando usted va y mira a Estados Unidos desde el 2009 hasta el día de hoy en términos nominales, la bolsa ha subido más o menos un 240%. Europa subió el 4.1%, Japón 7.6%, los países emergentes, incluido Colombia, cayeron 4.7%.
Vemos que fue un año regular para los emergentes en el tema del equity, igual para los bonos, con mucha devaluación y definitivamente al final un fortalecimiento del dólar. Comenzamos a recibir esas preguntas que ustedes formulan a través de Twitter y también a través del chat. Pregunta @dicarlo por Twitter: ¿cuáles son los efectos en la economía mundial de la baja del barril del petróleo y por qué en Colombia no baja entonces la gasolina? Bueno, mira, buena pregunta. Cuando estamos hablando de petróleo, nosotros no somos los expertos y creo que no hay muchos expertos en el mundo, pero lo que estamos viendo con el precio del petróleo, todos lo saben, es básicamente una mayor oferta respecto a la demanda. La oferta en el mundo son 91 millones de barriles, la demanda está como el 90.4 millones de barriles, es decir, ha habido mayor oferta. Hemos visto una caída más grande de lo que veníamos esperando, donde ustedes vieron que el petróleo cayó casi a niveles del 45, si hablamos del Brent o del WTI, pero esto trae unos beneficios cuando miramos la economía en general mundial. Cuando hablamos de la economía general mundial, estamos viendo que el mundo va a crecer, y el mundo va a crecer con unas inflaciones bajas. Eso es muy bueno para el mundo. Pero cuando hablamos de petróleo, y si quiero de una vez hablamos del tema, perfecto, empezamos a hablar de países ganadores y empezamos a hablar de países perdedores. Cuando nosotros estamos hablando de países ganadores, economías fuertes como Estados Unidos es uno de los grandes ganadores. Estados Unidos actualmente se volvió uno de los exportadores grandes de petróleo, casi 4.5 millones de barriles diarios, se proyecta que va a seguir creciendo. Estamos viendo unos grandes beneficiados y adicionalmente como India. India es un país que venía subsidiando el tema de la gasolina, e igual ellos que han venido haciendo, dijeron, oiga, dejo yo de subsidiar, más bien cojo esta plata se la meto en la infraestructura, con la infraestructura empiezo a generar un tipo de crecimiento diferente, e India vemos que es uno de los grandes ganadores. Igualmente vemos China, e igualmente vemos cerca Chile. Grandes perdedores definitivamente son partes como los vecinos que tenemos, un Venezuela, que básicamente dentro de su presupuesto tenía el petróleo a niveles, más o menos, perdónenme el dato si lo tengo enredado o no, pero son como $130 por barril. Rusia, que ustedes vieron, Rusia, después de ese error tan grande que cometió de tener este riesgo geopolítico, todo el mundo le ha venido cayendo encima, parte de su presupuesto estaba a niveles de 110 por barril, lo que también entonces le empieza a caer el petróleo. Igualmente vemos países como Irán, Ecuador y en ese caso Colombia. Si se quiere ahora más adelante podemos hablar de Colombia. Y en el caso de la gasolina, sin ser expertos en el caso colombiano, hay muchos efectos de impuestos, pero que uno sí debería decir, oiga, debería bajar, pero igual estamos pegados al tema de la devaluación. Entonces una devaluación en el año del 24% en Colombia, con la caída del petróleo, pues no veo que la vayan a bajar mucho. Comienzan a formular preguntas sobre qué es lo que viene para 2015, expectativas, y les decimos que lo vamos a tener. Luego de unos 10 minutos vamos a unos mensajes y vamos con ese tema de 2015. Por lo pronto sigamos con ese espejo retrovisor mirando un poco lo que ha pasado. Hablamos de petróleo, de dólar, de ese panorama mundial. ¿Y qué podemos decir ya en detalle de Colombia? Sí, en Colombia cosas muy importantes. Mira, arrancamos el año en enero con una caída muy fuerte de las acciones, nadie quería los mercados emergentes, básicamente estaba todo el mundo esperando que las políticas, nuevamente estamos hablando de riesgo de gobiernos, de bancos centrales, empezar a subir tasas Estados Unidos, empezamos a sufrir, pero durante el tiempo, durante el año, las cosas empezaron a tranquilizarse un poco más, realmente fue, les vuelvo a decir, fue volátil, pero creo que lo supimos sacar adelante. Una cosa que para mí me parece muy importante, y yo veo que los medios hay veces no hacen cuenta de lo importante que fue el canje que hizo el gobierno el año pasado en UERES. Ahora más adelante les voy a explicar, pero hizo un canje que le ayudó para el 2015 tener un alivio en la parte fiscal y sobre todo en el endeudamiento, que ahora vamos a ver han sido noticias buenas. Igual, nuevamente lo que les dije, en Colombia tener una devaluación del 24%. ¿Qué pasó el año pasado que en las perspectivas para este año no nos gusta mucho? Es el tema impositivo. Todos vimos que salió el CRE, todos vimos que salió el impuesto a la riqueza. Eso, quieran o no quieran, es contraccionista en una economía. Empezaron a tener por primera vez en mucho tiempo, que hacía rato no hablábamos, era el tema de las dudas fiscales en Colombia. Pero creemos que los entes gubernamentales y Colombia por tradición ha manejado muy bien sus cuentas y empezamos a estudiar muy bien lo que pasaba con la regla fiscal. La regla fiscal la hemos respetado,
Ahora más adelante vamos a ver si sí la vamos a respetar, pero yo creo que las cosas en el 2014 se sobrellevaron bien. Ahorita que estábamos hablando de todo el tema petróleo, dándose panorama internacional, desde el punto de vista ya de protección para entrar en esos resultados 2014, ¿qué podemos decir? ¿En el portafolio estaba Pacific? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, o sea, hablemos de los diferentes portafolios, hablemos de los portafolios que tenemos en el mundo mandatorio. Por temas regulatorios, pues no podemos hablar exactamente cuál fue la tasa que tuvimos durante el año, pero les puedo decir que los resultados, en el caso de los fondos en el que estamos de desacumulación, estamos hablando de casos de retiro programado y el mismo conservador, los retornos fueron más del 6% real. Es decir, si la inflación el año pasado fue 3.66, obtuvimos más de 6 reales. Y cuando hablamos del mundo de acumulación, es decir, este fondo grande, el mundo mandatorio, que es el moderado y el tema de mayor riesgo, los retornos estuvieron por encima de 7 puntos reales. Realmente creo que se hizo bien la tarea. La razón, el por qué la tarea se hizo bien es que veníamos viendo una mayor devaluación en el país y una oportunidad más afuera que lo que estábamos adentro. Y si quiere, permítame, les muestro una gráfica para hablar un poco del mundo voluntario. Y en este mundo voluntario, ¿qué podemos explicar? Entonces, donde hablan de desempeño 2014, cada uno en la parte de arriba, donde dice BBB conservador, es el fondo voluntario balanceado de conservador, donde está BBB moder, es el balanceado moderado, donde BBB balanceado crecimiento, y el último es acciones. Y ahí está el retorno del portafolio en el 2014. Un conservador obtuvo 4.4, un moderado obtuvo 7.3, un crecimiento el 8. Lo importante que les quiero mostrar es no tanto ese retorno, sino la misma volatilidad. Si siguen en la misma fila, la volatilidad en un conservador fue 1.8, moderado 3.9, crecimiento 4.9. ¿Por qué les doy estos datos tan importantes? Mira, cuando ustedes van a ver las acciones en Colombia el año pasado cayeron 5.80, con algo importante, una volatilidad del 14%, pero sin contarles, eso es promedio, en diciembre fue del 40%. Y aquí estamos obteniendo, en caso de un crecimiento, un retorno de un 8%, estamos hablando casi 700 básicos, más de 100 básicos, más de 1000 básicos de lo que le ha pasado a las acciones. Y lo que ven ahí como una letrica que es el alfa, es por lo cual ustedes le deben pagar a un administrador de portafolios, y es cuánto me generaron ustedes de alfa respecto a los mercados, y vemos que generamos entre 100 a 250 básicos. Y Paula, permítame aquí hacer ya una cuña. La gráfica que ustedes ven acá, la línea azul clarito, es lo que le pasó al Colcap desde el 2005, es esta gráfica hasta finales del año, y la azul es lo que al fondo de acciones nuestro le ha pasado. Si ustedes se dan cuenta, desde el 2007 hemos venido generando alfa. No significa que en el futuro vayan a ser igual los retornos, hay que ser demasiado claros, pero creo que los procedimientos y las políticas de inversiones que tenemos en protección nos ha llevado a tener estos resultados. ¿Qué son esos procedimientos o esos procesos de inversiones tan fuertes que tenemos? Básicamente es la gobernabilidad. La gobernabilidad que viene desde la Junta de Protección, pasa por los diferentes comités que nosotros tenemos, que es riesgo, auditoría e inversiones, y después llega nuestro comité de presidencia. Entonces creo que es parte de ese proceso de inversiones los resultados que obtuvimos en el 2014, que fueron demasiado buenos. Qué bueno mostrar esos resultados, y definitivamente todo ese panorama internacional sigue generando inquietud entre las personas que están conectadas a esta hora con nuestro primer streaming 2015. Aquí vienen algunas de las preguntas. Omar, Enrique, a tu esta pregunta: según la evolución de la perforación en Estados Unidos, la disponibilidad de crudo va a disminuir y tal vez pronto USA pierda su capacidad exportadora y se revierte el precio. ¿Qué opina? Bueno, ahí agreguemos algo más del petróleo. O sea, el petróleo es una guerra de mercados. Es como una Arabia Saudita dice: yo quiero seguir en el mercado peleando contra una industria que es el shale oil en Estados Unidos. En Estados Unidos los datos que aparecen pues en el de Economist es que el promedio de producción del shale oil está a niveles de 60 a 65 dólares, y lo que ellos han venido buscando es: yo cómo bajo el petróleo si yo en Arabia Saudita mi producción es de 4 o 5 dólares, entonces yo puedo seguirlo bajando. Entonces básicamente estamos diciendo es cómo tratamos de sacar del mercado a alguien.
Actualmente, ¿qué ha pasado? Las noticias han venido más rápido de lo que esperábamos, por eso el día de hoy y estos días ustedes han venido viendo que el precio del petróleo ha venido subiendo, y es básicamente porque muchas plantas del shale oil en Estados Unidos cerraron. El problema es que cuando cierran, volverlas a abrir no es tan sencillo. O sea, eso necesita unas inversiones muy grandes. Y hay que dividir el mundo del petróleo en dos. Uno, lo que yo ya invertí, y mientras estoy invirtiendo trato de recuperar la inversión. Y dos, tratar de volver a invertir significaría que el petróleo en algún momento esté al alza. Hay un dato importante, la Agencia de Energía de Estados Unidos, les digo, no somos expertos en petróleo, pero ellos siguen desde el año pasado proyectando el precio del petróleo alrededor de 68 durante el 2015. Entonces, contestando la pregunta, vamos a ver vaivenes durante todo el año, que definitivamente esperemos esté mejorando un poco más el petróleo para el caso de Colombia. Hablemos del final de 2014 y qué pasa con esas tasas del Banco de la República. No, el Banco de la República las dejó en el 4,5. Creo que ellos han venido haciendo una muy buena política. A esto nos da muchísima tranquilidad para las personas que estamos en el sector financiero. Creo que tenemos un banco central técnicamente muy bueno, al cual le tenemos mucha creencia. Hoy pues tenemos unas proyecciones diferentes en esas tasas para finales del 2015. Otra de las preguntas, Luis Alberto Cardona dice, ¿qué está pasando con la economía en China, alrededor de la cual han girado las economías emergentes en los últimos años? ¿Podría ampliarme un poco? Sí, mira, en China hay varios temas importantes. Un primer tema es que ellos vienen haciendo una serie de reformas. Una de las reformas más importantes es el tema de la reforma contra la corrupción. Definitivamente los chinos andan buscando tener una economía transparente, sobre todo en el sector financiero, que nace a ellos se quieren volver uno de los grandes desarrolladores del sector financiero. Viene en el tema de las políticas contra la polución, y definitivamente la tercera andan buscando es cómo generar un mayor consumo interno. Esta generación de consumo interno toma tiempo. Las proyecciones de la economía siguen hablando de crecimiento entre un 7,40, 7,5, y creo que han venido haciendo la tarea. O sea, y yo hoy, con lo que ha pasado en el tema de petróleo, China es uno de los grandes beneficiados. Entonces estamos hablando de, para de una vez ir cerrando temas, Asia emergente, India, China empiezan a mostrar atractivos para el 2015. Omar, el dólar, ¿por qué cierra el año tan alto? El dólar básicamente cierra, les voy a hacer una frase y se la va a robar a un amigo con el que estábamos teniendo una conferencia estos días, y es sencillo. Mira, el petróleo representa el 55% de las exportaciones del país, ¿cierto? ¿Cuánto cayó el petróleo el año pasado? 50%. Multiplique ese 50 por ese 50, ¿cuánto nos da? 25. ¿Cuánto fue la devaluación? 24. Entonces, cuando ustedes escuchaban al ministro diciendo, oiga, es que no tenemos ningún efecto, porque el efecto de la devaluación por el tema de las cantidades me va a dar lo mismo, tenía razón, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado. El tema es que si vamos a hablar un poco más de devaluación, ya las proyecciones para lo que estamos esperando del 2015 no son tan altas. Básicamente pegado a lo que estamos viendo del petróleo. Otro tema es el tema de las cantidades, que si quieres comentamos ahora. Muy bien, tenemos 2 minutos para finalizar este panorama 2014, para que luego de unos mensajes vamos con lo que viene en 2015, todas esas proyecciones que viene haciendo el equipo de protección de una manera muy juiciosa, todo un equipo que está conformado, un grupo bien importante, estudiando sobre todo qué es lo que está pasando en el mundo, en Colombia, y qué puede hacer por esos portafolios. Finalizamos entonces, ¿cómo termina esa economía de los Estados Unidos el año? Los Estados Unidos termina fuerte, o sea, no hay nada que decir, al contrario. Fondo Monetario Internacional ha venido, el último dato del Fondo Monetario Internacional que les iba a mostrar ahora ha mostrado que la economía global ha venido decreciendo, pero los países desarrollados han venido creciendo, y uno de esos es Estados Unidos. Estados Unidos lo están proyectando en un crecimiento del 3,5, realmente tienen unas ventajas muy fuertes, creo que han venido haciendo la tarea, pero en el tema de Estados Unidos hay que empezar a hablar, es un tema de riesgo de bancos centrales. Y algo importante, hay que preguntarse si toda la subida que hemos tenido durante 2009 hasta el año pasado en el mercado accionario de Estados Unidos ya han descontado parte de lo que la economía está mostrando el día de hoy. Entonces creo que es una economía fuerte, dentro de los portafolios hay que tenerlos, pero si ustedes me preguntan que hay que ponderarlo igual que el 2014, no. Hay que ponderarlo un poquitico más abajo, es decir, irse parecido a lo que haya en benchmark o tener un poco menos de lo que tenía el año pasado.
Vamos entonces con unos mensajes y regresamos con todo lo que viene para 2015. En Protección y Bancolombia respaldamos su decisión de crecer. Su inversión en el Fondo de Pensiones Voluntarias administrado por Protección S.A. le permite respaldar sus créditos de libre destinación con Bancolombia. Así, atiende sus necesidades de liquidez sin retirar el ahorro, optimiza sus obligaciones tributarias y apalanca oportunidades de inversión con tasas muy competitivas. Para más información, contacta a tu consultor Wealth Management. Protección, pensiones y cesantías. Saludamos a las personas que a esta hora se encuentran siguiendo nuestra transmisión vía streaming de Protección, las personas de Eje Cafetero, Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia. Qué bueno de verdad que estén participando. Igualmente, estamos muy pendientes de todas sus inquietudes a través del Twitter en @protección. Igualmente, en sus pantallas, en la transmisión www.eventosproteccion.com, tenemos un chat habilitado en la parte inferior de la pantalla. Por ahí es muy importante que hagan sus inquietudes y también tengan muy en cuenta de llenar la encuesta, porque permanentemente queremos estar mejorando estos espacios de comunicación de protección con ustedes. Este es el momento, Omar, perfecto para planear esa construcción del ahorro, de inversión para este año, mirar cómo es que están esas metas, visibilizarlas, incrementar los aportes, definir nuevas inversiones. ¿Qué esperamos para 2015? Bueno, Paola, antes de hablar del 2015, lo que les quiero contar básicamente es lo que nosotros en el equipo de inversiones creemos que puede pasar en el 2015. No olvidemos nunca cuál es nuestro perfil, cuál es nuestro horizonte de inversión y cuál es el objetivo que yo busco. Porque dependiendo de eso, ustedes van a tomar una buena o mala decisión. Dos, cuando nosotros estemos hablando de proyecciones, tomen como una proyección más. Hay muchos analistas en el mercado muy especializados que a ustedes les ayuda a tomar una decisión. Entonces, básicamente, ¿qué arrancamos en el 2015? Yo lo mismo. Tomar dos elementos que dijo que me parecen muy importantes. El primero es busque su asesor de protección para que le complemente la información en detalle de su portafolio y tenga muy en cuenta cuál es su perfil. Acorde con eso, veamos ahora sí qué nos trae 2015. Bueno, entonces, 2015, ¿cómo arrancamos? Riesgos. ¿Qué riesgo estamos viendo? Bancos centrales, el primero. Segundo, precio del petróleo. Seguimos viendo riesgos geopolíticos y riesgos políticos. Entonces empecemos a hablar por el tema de los bancos centrales. En los bancos centrales, a nivel internacional, ¿qué acabó de pasar? Todos estábamos esperando, y esto sí no fue sorpresa, que Europa entrara en deflación. Gracias a Dios entró en deflación, porque por fin llevó a los europeos a tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaron? Vamos a hacer lo mismo que hizo Estados Unidos, le vamos a meter plata a la economía, vamos a meterle entre 60 y 65 billones de dólares mensuales de aquí hasta septiembre del 2016 y vamos a salir a comprar bonos. Demasiado importante lo que ellos están haciendo.
Sumémosle lo que les estaba contando ahora de lo que está haciendo Japón. Japón también está haciendo QE y fuera de eso mandó a los fondos de pensiones a estar comprando en el mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Muchísima plata comprando en el mercado. Y fuera de eso los europeos dijo, ¿sabe qué? Como ya son tantos países, venga, les compro también papeles soberanos. Entonces, si pegamos lo que hablábamos en el 2014, los papeles alemanes que estaban a tasas de 10, los papeles de 10 años que estaban a tasas de 0.85, hoy están a niveles de 0.30. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que todo el mundo estaba esperando que llegaran al 2,5, hoy están al 1,70. Los bonos de España están a 10 años al 1,40. O sea, uno dice, oiga, pero entonces ¿dónde pongo la plata? Y fuera de eso, varios datos económicos que han venido saliendo, encontramos que en el mundo hay 1.4 trillones de dólares pagándole a los bancos centrales para que les tenga la plata, es decir, a tasas negativas. Lo que les estoy diciendo es, no vemos demasiados bonos en el mercado para la cantidad de plata que hay. Entonces estamos viendo que en el mundo va a pasar algo que decimos, oiga, los bonos de Estados Unidos de 10 años, cuando el Banco Central de Estados Unidos viene diciendo que necesita subir las tasas, ¿a dónde se va a ir? Si vemos que en Europa las tasas están muy abajo. Entonces estamos viendo una divergencia que creemos que Estados Unidos va a seguir bajando tasas, no sabemos hasta dónde se van a ir los bonos europeos, pero esto también va a impactar, quieran o no quieran, a los mercados emergentes. Entonces, primero, mucha plata, creemos que esta política va a seguir, menos mal Europa lo hizo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en noviembre nosotros hablábamos de uno de los grandes temores de la economía es tener deflación, porque cuando yo tengo deflación, Paula, tú dices, yo me quiero comprar un carro, dices, ¿y para qué lo voy a comprar si dentro de un mes lo voy a comprar más barato? Entonces más bien postergo la compra. Y si tú postergas la compra, la fábrica que lo estaba haciendo no puede vender. Y si ellos no venden, ¿qué pasa? Echan gente. Y si ellos echan gente, cuando echan la gente no le pueden pagar a los bancos. Y como los bancos no pueden recibirlo, entonces empiezan a haber unos defaults muy grandes en el sistema financiero. Y se frena la economía. Y se frena la economía. Pero con esto lo que el Banco Central Europeo está haciendo, le está diciendo, oiga señores, venga yo les regalo la plata. Señores, ustedes que están acá, cojan esa plata y pídanme de prestado para consumir, porque está muy barato. Y fuera de eso le estoy diciendo a los exportadores europeos, que parte de la economía de ellos tienen un gran porcentaje de exportaciones, oiga, en este mundo te estoy dando plata muy barata, venga, mire usted qué proyecto quiere hacer en el mundo, endeúdese con mi plata y salga y crezca su compañía. Entonces, pocas palabras, para que vean, lo que estamos viendo es que Europa se ha vuelto una oportunidad en mediano plazo mucho más que Estados Unidos. Entonces creemos que Europa hay que tener un riesgo, hay que exponerse fuerte en el tema de Europa, pero eso sí, algo muy importante, cubriendo la moneda. ¿Listo? Entonces ahí va la primera parte. Segunda parte, con este mismo nivel de tasas bajas, estamos viendo una economía como Japón, donde el yen se ha venido debilitando, y eso pasa lo mismo que en Colombia. Cuando el dólar está aquí a 2.400, las empresas exportadoras empiezan a vender y se empiezan a volver competitivos en el mundo. Japón tiene al lado a un mundo muy grande, India, 1.2 billones de habitantes, tiene a Asia al lado, muchas de sus empresas exportan allá, muchas de sus empresas exportan a más de 320 millones de americanos, que lo que estamos viendo que también es una economía que se va a beneficiar. Entonces estamos viendo en Japón, estamos viendo en Europa y estamos viendo en Asia emergente una oportunidad. Y ahí llega una de las preguntas que nos hace Juan Restrepo a través del chat, que dice, ¿qué tan factible ve entonces mayores estímulos en Estados Unidos? No lo veo posible, o sea, creo que el estímulo de Estados Unidos ya lo dieron desde el 2008. Básicamente acá, ya que me hacen esta pregunta, en Estados Unidos todos venimos teniendo temor desde hace 2 años de que las tasas las suban. Los últimos datos que han salido donde los salarios de los americanos han decrecido, están postergando que la Fed suba las tasas. Ese es uno de los riesgos más grandes que estamos viendo para el otro año. En este momento el mercado financiero, y lo estamos viendo a través de derivados, están preciando de que la subida de tasas va a ser en septiembre, no en junio como lo estaban haciendo ahora. Y muchas entidades como Morgan, Goldman Sachs están proyectando que va a ser para el otro año. Si tú le quitas esta ecuación de Estados Unidos, deje de subir las tasas, más lo que está pasando en Europa, estamos viendo un buen ambiente para el tema de las tasas. Entonces ahí hay un riesgo, lo van a hacer cuando no sabemos,
pero se le están presentando todas las condiciones en Estados Unidos para que le funcionen las cosas como ellos quieren. Han entrado muchos recursos de inversionistas extranjeros al mercado de deuda pública. Sí. ¿Podríamos decir que esta dinámica va a continuar en 2015? Esta semana hemos venido teniendo unas discusiones con el grupo de inversiones y es el siguiente. En diciembre, cuando les estaba contando que tuvimos en el 2014 la mayor volatilidad de todo el año, acciones al 40%, los test del 2024 referencias se subieron de tasas del 6.40 al 7.20. En términos reales estamos hablando más de 4 puntos. Resulta que en esa época los institucionales o los locales fueron los que estuvieron vendiendo, pero los internacionales están comprando. Compraron más de 1 billón de test, lo que esto a los datos que teníamos a diciembre significa que el extranjero ha tenido más del 15% de la deuda colombiana. Con este billón estamos llegando casi a 18-20 y la gran discusión que hemos tenido, ¿quién dice que no puedan tener el 40? ¿Quién dice que no puedan tener el 60? Si cuando miramos las tasas acá, miramos las tasas en México, me voy para Chile, me voy para Perú, encontramos que Colombia tiene unas tasas altas. Lógico, o sea, aquí todo el mundo nos asustamos, que es que las tasas se van a subir, que porque viene un problema fiscal, no sé todavía qué pase, pero en el corto plazo, con todo el ambiente que les estoy diciendo, estamos viendo es que va a haber más compradores internacionales en este mercado de tasas. Saludamos a esta hora a las personas que están conectadas desde Estados Unidos y Chile, viendo esta transmisión en vivo a través de streaming de Protección y esperando que esta información sea de su utilidad. ¿Cómo podríamos decir que se ve ese sector inmobiliario este año comparado con lo que se podría esperar con las inversiones en acciones? O sea, el sector inmobiliario a nosotros nos gusta, ya que me estás tocando el tema inmobiliario. Desde el año pasado venimos trabajando en tratar de tener una buena oferta dentro de la plataforma o dentro de la oferta de servicios, de productos que nosotros tenemos. La noticia buena, Paola, es que estamos lanzando en este momento un fondo inmobiliario que creemos complementa la oferta de diferentes productos que nosotros tenemos. Ahí nuevamente les digo, es una oferta que tiene que ir acorde con el perfil que uno está buscando. Creemos que es una oferta ganadora donde uno puede tener beneficio de lo que le pase a la parte comercial en Colombia y el ingreso de los arrendamientos que vamos a tener por esto. Muy bien, la pregunta entonces podría ser es, ¿y si esta va a ser una alternativa cerrada? Sí, esta va a ser una alternativa cerrada. Creemos que es un producto muy bueno. Se van a dar cuenta que el retorno esperado respecto al riesgo va a cumplir con mucho muchas de las necesidades que ustedes a nosotros nos han venido contando. La verdad, se ha hecho un trabajo arduo durante el año para que acá en Protección tengamos un producto muy bueno, acorde a las necesidades de nuestros clientes. Pregunta Fernando Gómez, ¿por qué el alza de precios del petróleo en los 2 últimos días beneficia el alza de las acciones en Estados Unidos? Yo no sé qué es la relación entre el petróleo y Estados Unidos. Lo que pasa es que han venido saliendo datos muy positivos. Cuando nosotros estamos viendo que el petróleo sube, empieza a decir la gente, bueno, la economía no viene tan mal a nivel mundial como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, sino que de pronto vamos a tener un mayor crecimiento. Los datos en Estados Unidos de las empresas han salido bien. Si miramos lo último de Apple, que salió en el último cuarto teniendo una utilidad de más de 18 billones, empiezan a comprar, pero nuevamente le digo, no estamos viendo mucho apreciación en el tema de las acciones americanas. Luis Ramírez pregunta, ¿hay expectativa que en los próximos meses el dólar vuelva a bajar y a qué nivel puede llegar? Las importaciones se están viendo afectadas. Digamos lo que dice el director del Banco República, pegarle a la moneda es lo más difícil que hay. Lo único que creemos en el equipo nuevamente es que creemos que ya la devaluación fue mucha. Vamos a ver dónde se nos empieza a mover. Las proyecciones iniciales son entre un 2.280, 2.500, pero ese tipo de activos sí hay que mirarlo día a día. Andrés Trujillo pregunta si el sector cemento será una buena alternativa de inversión en 2015. El sector cemento hay que mirarlo pegado a lo que está pasando con el tema de 4G y los programas de vivienda que ha tenido el país. El tema de infraestructura en el país creo que viene bien, se ha construido un marco legal y de esto depende lo que le pase al sector cementero.
Y también las preguntas giran en torno, hay varias preguntas de ellas, frente a qué factores se deben tener en cuenta para una buena inversión. Pregunta @Carito Oveja a través de Twitter y también @Barucheo4 pregunta, buenas tardes, este año, ¿en qué producto podemos invertir? Estaba pensando en finca raíz. En finca raíz, lo que les dije, tenemos una buena alternativa a través de este fondo que creo uno puede tener una buena diversificación. Pero mire, con lo que les estoy contando, yo no sé si se han dado cuenta, estamos viendo también de que es un año muy volátil. Creemos que este año puede ser un poco más complicado que el pasado. Creo que hay productos dentro de que nosotros tenemos en protección, como el caso de los portafolios balanceados. Creo que es una buena inversión. Péguese al perfil, de acuerdo a ese perfil les recomiendo que se metan en alguno de estos productos que creo que son muy buenos. ¿Qué se puede esperar en temas de crecimiento e inflación en 2015? Bueno, yo quisiera que mostráramos una gráfica antes de seguir y que me parece muy importante para contestar esa pregunta, y es el plan financiero del 2015. Cuando nosotros arrancamos el 2015 veníamos muy nerviosos por la caída del petróleo. Estábamos viendo que el país tenía proyectado un nivel de petróleo de 88 pesos por barril, de 88 dólares por barril, a una tasa de cambio del 2003. Cuando nosotros metíamos esto a nuestros modelos, encontrábamos de que Colombia estaba presentando un déficit fiscal y podía salir a hacer un endeudamiento muy grande. Pero realmente aquí hay que abonarle el trabajo que hizo el equipo económico del país, porque nos encontramos con un plan financiero donde definitivamente esta comisión de alto nivel decidió bajar el precio promedio del petróleo a 48 y nos sinceramos diciendo de que la tasa de cambio promedio debería ser a 2.300. Cambio muy importante, hablando de un crecimiento real del 4.2, de una vez le pego a la pregunta, no creemos que el crecimiento vaya a estar en el 4.2. Nuevamente, con los que contaba ahora en el petróleo, si a nosotros los ingresos se nos caen, pues lógicamente no podemos gastar. Ustedes han escuchado al presidente hablando de que el otro año hay que apretarnos el cinturón, y definitivamente hay que apretarnos el cinturón. El 2015 viene un poco más tranquilo porque las utilidades de las empresas petroleras, como a nivel de dividendos, entran dentro del 2015. Pero lo que le vaya a pasar al 2016 depende del 2015. Y ahí es donde no estamos viendo los ingresos. Otra noticia muy importante, dentro de este plan financiero, decidieron bajar el endeudamiento local de 34.3 billones a 31.1 billones. A 31.7 billones. Esto, en pocas palabras, como dicen por ahí, para el ciudadano de pie, le está quitando la demanda o las ganas de comprar bonos del gobierno colombiano por más de 2.7 billones. Este año particular en Colombia, con ese plan, van a dejar a todo el sector financiero con gana de bonos. Este mes especialmente ves en casi 10 o 12 billones de pesos. O sea, te vuelvo a sumar a lo que les estaba hablando internacionalmente, hay mucha liquidez. Con esto que hizo el gobierno le bajó las expectativas al mercado y por eso hemos visto una apreciación o muchísima utilidad en los bonos. Igualmente, hace 10 o 15 días, Colombia decidió salir a nivel internacional. Esa financiación que quería hacer local, la pasó internacional. Y en esa colocación que salió internacional, que hizo 1.000 millones de dólares, nos encontramos que tuvieron la mayor demanda de la historia en Colombia, salieron y los colocaron tranquilamente. Hoy están hablando de salir a hacer esa colocación en euros y creo que les va a ir muy bien. Entonces, no sé si me alargué en la pregunta, pero creo que es muy importante hablar de este plan financiero que para el 2015 está bien. El tema es el 2016. Esa información que usted compartió de ese nuevo producto de protección pues ha comenzado a generar aquí una serie de inquietudes, entre ellas la de Gonzalo Rivera, quien nos pregunta, ¿el nuevo fondo inmobiliario está estructurado para qué perfil de riesgo? Mira, esto es un perfil de riesgo, llamémoslo moderado o alto. ¿Por qué? Porque en este tipo de productos hay varios riesgos. Hay un riesgo de pérdida de capital. Cuando yo me meto en un inmobiliario, cuando usted compra un apartamento, vamos a hablar, en este caso vamos a hablar de la parte comercial, compraste una bodega, tienes un riesgo de que cuando usted lo compró a un precio y vaya a lo venda, que lo venda por encima, lo venda por debajo, puede perder capital. 2, tiene un riesgo de vacancia, es decir, que puede estar vacío por un tiempo y no puede recibir ningún arriendo. 3, puede haber un cambio macroeconómico que afecte
algo dentro de las bodegas, el sitio donde usted esté, ese riesgo lo puede tener. 4, puede tener riesgos de mantenimiento, pero todo ese tipo de riesgos que se estoy hablando en la estrategia que estamos trayendo en este nuevo portafolio inmobiliario se ha estado mitigando de diferentes formas: 1, con seguros; 2, con estrategia; 3, teniendo contratos a largo plazo, de manera tal que esa vacancia no exista. Creo que esto es un activo que nos ayuda a complementar, te lo digo tranquilamente, si uno está pensando en un hijo para una inversión a 10 u 8 años, donde yo voy a estar recibiendo un retorno que estamos esperando que sea entre el 9 y el 11, me parece una muy buena alternativa. Claro que es el riesgo que pueden tener, pero es una alternativa de 10 a 12 años. 3 elementos para tener en cuenta sobre este tema específico, y es: lo primero, Protección va a enviar próximamente vía correo electrónico toda la información completa. Lo segundo es que pueden consultar a su asesor en Wealth Management, quien les va a estar explicando en detalle de qué se trata y si su perfil está acorde con este nuevo producto. Y lo tercero es que esta alternativa cerrada, Protección Inmobiliario 1, se va a comercializar hasta finales de marzo. Muy bien. Así es. Bueno, Omar, continuemos con las preguntas, y es que definitivamente todo este tema, por ejemplo, sigue el tema internacional, sigue generando inquietud. Carlos Andrés Salazar envía una pregunta a través del chat y dice: esa sugerencia de invertir en los mercados de Asia y las buenas proyecciones en el mercado europeo, ¿en cuáles portafolios de protección se pueden realizar y qué porcentajes en ese riesgo se tomaría en los balanceados? Sí, básicamente estás dando la respuesta, y básicamente es en los balanceados. Y en los balanceados, nosotros, dentro de la diversificación de los portafolios, lo que tratamos es de buscar las mejores alternativas en alguno de estos países. Eso sí, también teniendo muy en cuenta lo que suceda con la moneda. Entonces creemos que este es el año de que hay que estar por allá. Muy bien, seguimos conectados. @JNK Moreno pregunta: Protección, buenas tardes, ¿qué ruidos extranjeros pueden afectar a los mercados este año? Grecia, Rusia, China. No, todos los que mencionaste. O sea, te hablaba, riesgos geopolíticos, vienen todos, no sabemos si Putin le da por hacer algo diferente, los rusos quieren hacer algo, si llega a haber algún problema de violencia en los países árabes. Esos son los riesgos que estamos corriendo, pero básicamente creo que el mayor riesgo son los bancos centrales, que son los que le han generado tanta volatilidad a los mercados. ¿Qué podemos decir que va a tener la gente de protección en la diversificación? ¿Podríamos decir de pronto ofertas internacionales como para diversificar? Bueno, estás tocando un punto muy importante. Dentro de la oferta de productos que tenemos, también estamos revisando para tener una nueva oferta, pues que todavía no se las puedo adelantar, pero internacionalmente vamos a tener otros productos que creo van a ser de su interés. ¿Por qué podemos decir que es importante para los portafolios de protección todo ese tema de infraestructura? ¿Qué es lo que pasa y por qué es tan importante tenerlo ahí? Mire, peguemos de una vez la pregunta, Paola, de lo que estábamos hablando de Colombia. Colombia no estamos viendo que tenga un muy buen crecimiento durante este año. La pregunta es para el 2016, ¿qué va a seguir? Me vuelvo a pegar un poco al tema del petróleo, y es lo siguiente. Cuando uno habla del petróleo está hablando del P por Q, es decir, el precio y la cantidad. En el precio ya hablamos, el tema es la cantidad. Colombia, igual que lo que le ha pasado a la industria del shale oil en Estados Unidos, estamos viendo y han anunciado públicamente compañías que han tenido que cerrar varios pozos porque los precios no le dan. Fuera de eso, cuando usted vaya y analiza el CAPEX que han puesto las empresas petroleras para la perforación, está menor entre un 35 o 50% para el 2015. Gran cuestionamiento, las cantidades que se están proyectando de 1.200.000 de barriles por día en Colombia, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Ahí realmente tenemos una duda muy grande. Entonces no sé si por ahí nos vayamos a afectar. Entonces ahí... Eso sí es muy importante, Omar, porque definitivamente estamos viendo toda la información que debe tener en cuenta una persona a la hora de tener sus inversiones en protección. Pero también en este momento hay una inquietud que nos están formulando a través del chat, del Twitter, y ¿es un buen momento para liquidar inversiones si uno necesita liquidez? ¿O definitivamente, de acuerdo a su experiencia de lo que está viendo protección, es mejor endeudarse? Te lo digo, depende. Si tú estás metida, o la persona que está ahí está metido en un portafolio como balanceado, que tiene un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, nosotros en protección vamos a empezar a ofrecer también un tema de pignoración, que uno ahí dice, oiga, si yo tengo ese objetivo de largo plazo, puedo salir a pignorar la plata que tengo en este tema voluntario con Bancolombia.
Y en este momento es algo que ustedes también podrían estar hablando con los consultores o los asesores comerciales que nosotros tenemos sobre esta alternativa. Paola, me estás preguntando muchas cosas de lo nuevo que estamos sacando. Claro que Entonces, sí. Pero la idea es que en este mercado y en este ambiente que estamos viendo, para una economía como en la que estamos viviendo, es bueno tenerlos. Perdóname que no me dejaste acabar de responder la pregunta anterior, y era lo del tema de la infraestructura. Le estaba pegando el precio y la cantidad en el petróleo, para solo decir algo, o sea, en el 2016 y terminando el 2015 al país hay una arma, llamémosle así, que le queda para seguir creciendo, y es el tema de infraestructura. Creo que esta generación, este plan de 47 billones en el tema de los 4G, le ayudan al crecimiento, le ayudan al consumo interno, que es bueno para la economía, y en eso hay que estar. O sea, el 2016 creo que se han venido haciendo las cosas para ver cómo lograr que esta caída o esta dependencia del petróleo no sea tan fuerte. Vamos a buscar otros sectores y en eso estamos. Entonces creo que la infraestructura es muy buena, para los portafolios es demasiado importante, son activos de muy largo plazo, indexados a inflación, y cuando nosotros vamos a mirar para nosotros la inversión, es muy bueno estar pegado a inflación. Vamos entonces a unos mensajes y regresamos con la parte final de este primer encuentro vía streaming de Protección. En Protección y Bancolombia respaldamos su decisión de crecer. Su inversión en el Fondo de Pensiones Voluntarias administrado por Protección S.A. le permite respaldar sus créditos de libre destinación con Bancolombia. Así, atiende sus necesidades de liquidez sin retirar el ahorro, optimiza sus obligaciones tributarias y apalanca oportunidades de inversión con tasas muy competitivas. Para más información, contacta a tu consultor Wealth Management. Protección, pensiones y cesantías. Continuamos en este encuentro vía streaming de Protección para todos ustedes. A través de Twitter pueden hacer las preguntas con @protección. Igualmente a través del chat que tienen abajo en sus pantallas en esta transmisión que estamos haciendo a través de www.eventosproteccion.com. Así es que, Omar, continuemos, y definitivamente hay un tema que es importante que tratemos en esta parte final, y es todo el tema de la inflación en el mundo y la inflación en Colombia. ¿Cómo la estamos viendo? Ok. La inflación en el mundo la seguimos viendo baja. O sea, lo que hablábamos ahora, Europa con tema de inflación, el petróleo ha venido ayudando para que las inflaciones estén bajas. Muy importante que la inflación esté baja, porque básicamente esto lleva a que los bancos centrales recorten tasas, o si pensaban subir tasas en algún momento, no sé en dónde, posterguen esa subida de tasas en el futuro. Entonces creo que la inflación en el mundo va a permanecer baja. En Colombia hay un tema importante, no sabemos, la verdad todavía, es cuál es el pass-through por el tema de la evaluación, cómo le pega la inflación. Estadísticamente, cuando miramos la inflación desde el comienzo de año, que está en 3.60, estamos proyectando que termine en el 3.30, para el mes que viene podamos estar a niveles del 3.85 y 3.90, pero básicamente dentro de la banda que el Banco República está buscando. Entonces, a nivel de inflación estamos tranquilos, y no vemos ningún problema
camino por ahí. ¿Y qué podría contarnos del tema acciones en Colombia? Nos faltó el tema de acciones en Colombia. Bueno, acciones en Colombia, se nos olvidó contar el año pasado, nosotros veníamos recomendando dos sectores. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero veníamos hablando de sector financiero y veníamos a tener muy poco en sector petrolero. El view se vio posible, se vio positivo, en el sentido de que las acciones en Colombia, si por ejemplo vamos a ver un caso de Bancolombia, subió el año 22%, la vivienda un 18%, Corfi Colombiana un 11% y el tema del petróleo bajó un 50%. Las acciones este año depende con el crecimiento y depende, yo no sé si ustedes han visto, todas las proyecciones hacia la baja que los diferentes analistas económicos han venido haciendo. Lo han venido haciendo en el sector financiero, lo han venido haciendo en el sector petrolero. Hay solamente empresas, como en el caso de alimentos, que las han venido ponderando de tener en un portafolio porque realmente son un poco volátiles y nos podían sostener. Pocas palabras, lo que te quiero decir, Paola, es que es el timing de las acciones, pero igual que lo que está pasando en toda Latinoamérica, creo que Latinoamérica este año no tiene apetito de inversionistas extranjeros. Cuando uno habla con ellos, si quieren invertir en Chile, en Perú o en Colombia, no los vemos con ganas. Entonces no estamos viendo flujos que vayan a comprar mucho Colombia, eso sí, lo estamos viendo es en México. Entonces México viene otra alternativa que se nos olvidó mencionar para el 2015, creemos que es una alternativa muy pegada a lo que le pasa a Estados Unidos, con unos programas claros en el tema energético y en caso de Colombia, nuevamente te repito, creemos que los resultados van a ser positivos pero no muy atractivos. Y es que definitivamente muchos analistas dicen que en 2015 pues el crecimiento va a ser mucho menor, que está entre el 3 y el 4%, eso es como el consenso. Está muy abajo. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué implicaciones tendrá entonces para esas inversiones? O sea, está muy abajo con el 3, yo no lo había escuchado. O sea, el mismo Banco República estuvo hablando de niveles del 3.6. O sea, pero también pongamos las cosas en perspectivas. El crecimiento es bajo, pero cuando tú comparas a Colombia junto con la región que veníamos hablando, vemos a un Chile, a un Perú creciendo al 1.7, 1.3, Venezuela ni hablemos. Comparativamente Ecuador, con Latinoamérica, pues estamos bien, o sea, está bien en el tema del crecimiento. Hay unos retos que el gobierno tiene que manejar, hay unos retos que esta economía tiene que llevar y es dejar de depender tanto del petróleo. Hay algo que viene muy bueno y es el tema del consumo interno. Por eso estamos viendo también unos, llamemos planes contracíclicos para que la economía no nos golpee y este plan de viviendas que viene, lo que hablamos del tema de infraestructura. Entonces estamos viendo, sí, las acciones tienen que corregir esas proyecciones, o sea, es lógico, no se acaba el mundo, o sea, estamos en una época de transición que hay que entenderla. Cuando hablamos de acciones, ahora que me estabas preguntando de crecimiento, esos son las acciones. Es un momento en que uno vive ciclos económicos, inversiones a más de 5 a 10 años. Omar, perspectivas ya para la renta fija en Colombia. Yo creo que hemos sido claros, o sea, creo que en el corto plazo estamos viendo realmente muy positivos en tema de renta fija. Claramente no veo en este momento algún ruido, eso sí aparece en todos los momentos que estamos en este negocio de inversiones, noticias que nadie espera, que se llama Black Swan, pero con todo lo que estamos poniendo en este momento en la licuadora, estamos viendo que va a ser positivo para tasas. Rápidamente, un resumen para todas las personas que están conectadas y que son clientes de pensiones voluntarias. ¿Qué podríamos decirles que deben tener en cuenta? Pensiones voluntarias, nuevamente les digo, riesgo, no olviden su perfil, diversifiquen, tengan un objetivo de inversión, crean en lo que están haciendo y siempre tengan esa perspectiva. Si su inversión es de un año, de 3 a 5 años, que estaríamos hablando de moderado, o de más de 5 años de crecimiento. Dejen la inversión ahí, que créanme que hay un equipo detrás de estos portafolios tratando de lograr los mejores resultados para todo lo que ustedes están buscando como objetivos en la vida. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a Omar por compartir con nosotros en este espacio, en este primer encuentro vía streaming. Recordarles que el próximo 10 de febrero tendremos el streaming sobre el ahorro pensional, es a las 8:30 de la mañana, por este mismo enlace www.eventosproteccion.com. Igualmente, pues de verdad, Omar, que es muy interesante todo este análisis, y a todos los usuarios que se conectaron con nosotros, mil gracias también. Estamos seguros de que esta es una información bien interesante que necesitamos para empezar a analizar qué vamos a hacer
cada uno de acuerdo, como usted lo mencionaba, de acuerdo a su perfil. No todo es para todos, ¿no? Así es, Paola, muchísimas gracias. Igualmente a todos por estar conectados a través de @protección, a través del Twitter y a través del chat. Nuevamente recuerden, la estrategia este año es diversificar y tener claro el horizonte de inversión. A ustedes muchas gracias. Este es otro encuentro vía streaming de Eventos Protección. Protección presentó el streaming de mercados Proyecciones Económicas 2015 con el vicepresidente de inversiones Omar Rueda Galvis. Es tiempo de cambios, repensar y planear. Protección, pensiones y cesantías.